Que Ceuta es una ciudad de historia y de historias, lo acredita el hecho de que esta sección lleve ya varios años con ustedes en antena y que siempre encontremos incluso algo nuevo que no les hayamos contado o que podamos ofrecerles incluso desde un punto de vista diferente. A mí se me vienen a la cabeza, bueno, pues un montón de historias que apenas están documentadas, pero que tenemos gracias a la tradición oral de abuelos, padres, vecinos, etcétera, pues la perfecta constancia de que existieron. Incluso, bueno, pues alguna fotografía con esto de internet y de las redes sociales empieza a aparecer y, por ejemplo, no es leyenda aquella orquesta Maracaibo, se me viene a la cabeza cuyos músicos, todos militares, se ahogaron en una riada en la Cuesta de la Condesa en Castillejos en los últimos años del protectorado. No son leyendas, bueno, pues aquellos crímenes en la España vinícola, en fin, cuestiones que seguro más o menos todos hemos escuchado, y cuestiones sobre las que trabaja en un portal muy interesante, se llama Ceuta Desconocida, nuestro invitado de hoy, Francisco Javier García. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Javier García repite, entre comillas, estuvo hace creo que un par de años por aquí hablando de bueno, pues de una sustanciosa investigación sobre la presencia de la comunidad israelita en nuestra ciudad, y ahora, bueno, pues estás en este proyecto, en esta Ceuta Desconocida, que tú me comentabas, son historias que todos hemos escuchado, que todos hemos hablar o oído hablar de ellas, pero apenas están documentadas, ¿no? Efectivamente. Ceuta Desconocida nació hace unos 4 años, en 2012. Tengo una serie de hobbies, entre ellos está la historia de Ceuta, sobre todo la investigación en la historia de Ceuta, cosas que no se conocen o son poco conocidas, y también conjugada con la multimedia, la edición de vídeo. Entonces, adjuntando las dos cosas, nació Ceuta Desconocida, un portal donde están recogidas varias historias de Ceuta, que solo los antiguos, si quedan, los reconocerán o se acordarán, pero mayormente poca gente, ¿no? Hay muchas historias, muchas. Ajá. Por ejemplo, antes me hablabas de algo que mucha gente desconocía, y yo les confieso que lo conozco muy de pasada, aquellos de los galeones franceses hundidos, creo que frente a Santa Catalina, ¿no? Bueno, esta es una de las historias que precisamente más se conoce, ¿no? De las de Ceuta Desconocida. De las de Ceuta Desconocida, sí. Y que claro, porque esos cañones están repartidos por la ciudad, ¿no? Y quien tenga un poquito de curiosidad, pues sabe el origen, ¿no? Hay también un libro editado sobre el rescate de los cañones en aquella época, y sobre esa historia tengo uno de los reportajes. Ajá. ¿Saben ustedes que Ceuta estuvo a punto de desencadenar un verdadero conflicto diplomático a cambio de, vamos a decirlo, una versión primitiva del Tirles? ¿Se acuerdan ustedes del Tirles, aquel submarino de Gibraltar? Bueno, ¿cómo fue aquello? Bueno, hubo en plena guerra mundial, en Punta Almina, las estribaciones del Monte Hacho, una escuadra británica atacó a un submarino italiano, se llamaba Capellini, y entonces le partieron el timón, y el puerto más cercano era el de Ceuta. Obviamente España era neutral, oficialmente, pero el submarino se reparó aquí en Ceuta, y después tuvo pues una vida muy tortuosa, ¿no? Hasta que lo rescataron, hasta que los americanos lo incautaron en Japón. Ese fue el final de su vida, pero estuvo a punto de desencadenar un conflicto diplomático entre España y Gran Bretaña por la estancia de ese submarino aquí en Ceuta. Ajá. En época del Peñón de Gibraltar, o de la Segunda Guerra Mundial, ya saben que el Peñón era uno de los objetivos principales del general Franco en aquellas famosas conversaciones en Hendaya, aquella operación que incluso llegó a diseñar Hitler porque desde luego no era tonto, sabía que si dejaba abierto el flanco del Mediterráneo tenía todas las de perder, pero bueno, ya habrá tiempo de volver a hablar de aquella operación cuyo nombre ahora mismo no me viene a la cabeza. Más historias que nos cuentas en Ceuta Desconocida. Mira, más historias, pues otra muy interesante también es el del bombardero británico que se estrelló en 1943 en el Arroyo de las Bombas, lo que hoy digamos es la línea divisoria entre Ceuta y Marruecos, ¿no? Esta historia la plasmó Luis Oliva Maldonado en un libro muy bonito, y él le llevó 17 años de investigación. Yo pedí autorización para hacer, la película del libro, y quedó algo muy bonito, entonces cuando esa historia verdaderamente se ha conocido, ¿no? Y la gente va al cementerio de Santa Catalina precisamente para ver las tumbas de estos pilotos. Ajá, el cuartel de regulares. Sí, una cosa que vemos a diario prácticamente, ¿no? Los que vivimos en la periferia, y bueno, y preguntas y nadie sabe la historia de ese cuartelamiento, ¿no? Bueno, pues haciendo indagaciones he conseguido toda la información, desde que se puso la primera piedra, el solar aquel,
quién pertenecía y tiene una historia preciosa ese cuartel, ahí está plasmada también. Ajá, corrígeme si me equivoco, si la historia que yo he escuchado es incorrecta, ¿no? Había un gran amante de la ciudad de Toledo que quiso construir réplica por réplica un castillo de la capital castellano-manchega en el cuartel de regulares, ¿no? Bueno, eso no lo he oído yo nunca, ¿no? Bueno, pues fíjense. No lo he oído yo. Son cuestiones, ¿no? Ya les digo, leyendas que no sabemos si son del todo verdad o del todo mentira, o invenciones populares que a fuerza de repetirse, como decía que terminan convirtiéndose en historias. Ceuta desconocida, también creo que podemos encontrar un interesante documental, entre otros, como es el caso del Llano Amarillo, del monumento de Ketama, que aunque pusiera julio de 1936, no era un monumento denominado alzamiento nacional, ¿verdad? Claro, aprovecharon ese monumento para acreditárselo al alzamiento nacional, pero ese monumento se erigió en Ketama, unas maniobras que realizó la República, en una maniobra que participaron 20.000 hombres, nada menos, ¿eh? Entonces se alzó ese monumento y bueno, fue la época del alzamiento nacional. Y el monumento pues se lo atribuyeron al alzamiento. Ese monumento se trajo aquí a Ceuta, 100 camiones, lo desmontaron piedra a piedra, 300 toneladas, 2.900 piedras, y fue el que hemos instalado ahí camino más adelante de San Amaro, ¿no? Camino del cementerio. Y bueno, y hoy en día, pues con la ley de la memoria histórica, pues se le han quitado varios símbolos, del régimen anterior, y bueno, ha quedado más o menos ahí como aletargado y olvidado en lo alto, ¿no? Porque ya las escalinatas no las reformaron, las quitaron todas y ha quedado ahí como medio escondido, pero bueno, sigue teniendo su historia, eso no se la puede quitar nadie. Es decir, se le ha aplicado la ley de la memoria histórica a un monumento republicano. No, exactamente, era un monumento republicano, ¿no? Solamente con que se hubieran cambiado las letras. Sí, bueno, arriba. Y arriba había que quitarle, obviamente, el nombre de Franco, había que quitarle el yugo y las flechas, ¿no? Pero bueno, que se podía haber mantenido la escalinata, que era preciosa, ¿no? En fin, no me digan que no tiene su punto de curiosidad y de su punto de, hasta si me lo permiten, hasta de gracia, ¿no? Hasta de chiste el asunto este del llano, ¿no? Del llano amarillo. ¿Cuántos reportajes tienes colgados ahí? Tengo muchos. Hay uno muy interesante también sobre el fortín de Sarchal. Estamos acostumbrados a verlo así de toda la vida, pero ese fortín, solo los antiguos recuerdan que eso fue una cárcel de mujeres. Sobre todo de la época de la represión. Fue una cárcel política de mujeres y esa historia también la tengo recogida ahí. Es muy bonito. Ajá. La última que has colgado creo que tiene algo que ver con los últimos españoles de Tetuán, ¿no? Sí, bueno, es que Ceuta desconocida abarca no solo la historia de Ceuta, sino me meto también en el antiguo protectorado español de Marruecos. Un inciso, es que sin uno es inconcebible la otra. O sea, claro, estamos ligados por muchos motivos. Y bueno, ahí sí ya que me he metido en trabajo de mucha profundidad, como son la historia de los españoles, la colonia española en Tetuán, hice la colonia española en Alcázar-Quibir, en Larache, y también, bueno, me metí también en otros temas, las comunidades judías del protectorado español, y precisamente esos de las comunidades judías, esos trabajos están ya en el Museo de la Diáspora Judía en Tel Aviv, en Israel. Ajá. Eso lo llevan ellos ya custodiado desde el año pasado. Bueno, pues enhorabuena, porque entiendo que no es un sitio baladí, no es un sitio cualquiera para que se exponga el trabajo de uno. Javier García, muchas gracias. Pues nada, a ti un saludo. Ceuta